Bien, buenas tardes, un saludo a todos y a todas. Nos encontramos en la tutoría número 5 de la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social, ¿vale? Vamos a continuar con donde nosotros habíamos empezado el otro día, que era en concreto en el tema 3, ¿vale? El tema 3, que es de necesidad de recursos, que es un tema muy técnico, muy específico de nuestro campo. Esto es trabajo social puro y duro, ¿vale? Veréis que tenemos temas que se alejan un poquito del trabajo social o son más... vamos a llamarlo complementario al trabajo social, pero este en concreto es bastante específico y bastante técnico nuestro, ¿vale? Vamos a compartir el PowerPoint, que en la otra clase nos ha dado un montón de problemas, pero espero que ahora sí se vea. Uy, qué cosa más rara acabo de hacer y no me mola nada. A ver, por favor, ¿se ve el PowerPoint? ¿Hola? Sí que se ve, sí que se ve. Vale, un momentito, lo voy a desconectar, ¿vale? Lo voy a desconectar, que no sé lo que he hecho. Lo vuelvo a conectar. Vale, ahora sí. Vale, lo voy a poner en pantalla completa, ¿vale? Entonces me tenéis que decir si se ve bien o no se ve bien el PowerPoint, ¿vale? Un segundo, ahora. ¿Se sigue viendo? Sí, se ve. Guay, vale, espero que no pase nada. Si tú que sale aquí un mensajito, me avisa que la hemos liado en la otra clase parda. Bueno, vamos a ver. Habíamos estado viendo el tema de las necesidades, ¿vale? Y habíamos visto en trabajo social que evidentemente nosotros atendemos situaciones de necesidad y personas que se encuentran en situaciones de necesidad, grupos, familias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que jugábamos articulando recursos, pero que no éramos gestores de recursos, ¿vale? Sino que nosotros utilizamos los recursos dentro de un entendimiento mucho más totalizado, mucho más holístico, dentro de una metodología muy específica, donde los recursos no eran la finalidad, sino que eran el instrumento para, ¿vale? Este enfoque de trabajo social, ¿vale? Otro tipo de enfoque de solamente gestión de recursos, técnicamente le puede hacer una persona con una formación administrativa buena, que tú coges, valora con una serie de parámetros o de medidas, con papeles, y te lo van dando, y si cumplen los puntos, tú das tal cosa. Eso lo puede hacer una persona con una determinada formación básica, ¿vale? Lo que nosotros estamos hablando es que todo ese proceso solamente sería una pequeña parte de un proceso mucho más global, que es el que nosotros haríamos en trabajo social. Y ahí habíamos estado viendo un montón de cosas sobre las necesidades, incluso habíamos estado viendo la famosa pirámide de necesidades de Maslow, ¿verdad? Con alguna crítica al propio sistema de necesidades, y habíamos estado viendo también las necesidades según las marcaba Bradshaw, ¿verdad? Normativa, percibida, expresada, y pusimos algunos ejemplos, ¿no? Como la comparativa, ¿no? Que también os puse ahí alguna cosilla que os podía resultar de interés. Otras, por ejemplo, bueno, aquí tenéis la teoría universalista de Dojal y Joe, ¿vale? Que son otros teóricos. Os estoy cogiendo los autores y las teorías que están específicas en vuestro manual, que os pueden caer en un momento determinado en preguntas de examen, ¿vale? Donde se habla de, por ejemplo, necesidades básicas, necesidades intermedias, ¿vale? Estos autores. Necesidades básicas, pues, ¿cuáles serían, no? Ese conjunto de necesidades, pues serían las imprescindibles para la supervivencia. Son como, si la comparamos con Maslow, sería la primera parte de la pirámide, ¿vale? Salud física, autonomía personal. ¿Qué tienen de características? Pues, hombre, porque son objetivas y son universales. Es decir, todo el mundo para vivir tiene que comer, ¿vale? Y necesita esa cantidad de nutrientes o de calorías, de ingesta de calorías diarias para poder tirar para adelante, ¿vale? Eso es básico y es objetivable, se puede medir, etcétera, 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 ¿vale? Necesidades intermedias. Bueno, necesidades intermedias son un conjunto de necesidades, vamos a llamarlas superiores, que permiten satisfacer las necesidades básicas, ¿vale? Y que darían acceso a alimento, agua, techo, vais viendo. Y estas, evidentemente, dan cobijo a la otra parte de necesidades más básicas, ¿vale? Que es la ingesta de calorías, por ejemplo. También pueden ser objetivas y también pueden ser universales. Menos mal que son objetivas y universales, porque si no, nosotros no las podríamos valorar, no las podríamos medir y no las podríamos atender de manera adecuada, ¿vale? Esto es muy importante. Más teoría, por ejemplo, la teoría de las necesidades. Estos son grandes teóricos, ¿vale? Lo que pasa es que en el libro se ven de manera muy comprimida, muy compacta. McNiff, ahí lo tenéis, ¿vale? McNiff. Este autor ha desarrollado una matriz de necesidades humanas partiendo de la distinción entre satisfactores y necesidades, es como lo llama el autor, ¿vale? Los primeros, los satisfactores, define como los elementos que culturalmente se van formando para atender las necesidades o las maneras que tiene la población para poder resolverlas.
Es decir, los satisfactores con lo que yo o nosotros, porque hablamos de cultura, hablamos de sociedad, somos capaces de atender nuestras necesidades. Con lo que se atienden necesidades, en vez de recursos, también lo denomina satisfactores, ¿vale? En su teoría. Esta teoría divide las necesidades humanas en dos categorías, ¿vale? Las existenciales, dentro de las que se encuentran las necesidades del ser, tener, hacer o estar, y las como que son más metafísicas, vamos a denominarlas así, más psique, y las axiológicas en las que se destaca la necesidad de subsistencia. Si os dais cuenta, casi todos más o menos, todas las teorías coinciden en que al menos dos grupos hay, ¿vale? Y aquí estarían las de subsistencia, alimentación, abrigo, trabajo, lo básico, ¿no? También estaría la protección, ahorro, seguridad, seguridad social, familia, el afecto, muy importante. Fijaros que el afecto se mete en necesidades de subsistencia. Esto es muy importante. Amistades, pareja, familia, animales, plantas. ¿Por qué el afecto se pone aquí? Nosotros, la psiquiatría y la psicología lo llama también apego, ¿vale? Y es tan importante para el ser humano que si no existiera ese apego, el vínculo inicial que se establece entre el recién nacido y su madre, vais viendo, se diluiría, serían como otros animales, ¿vale? En la especie nuestra es muy importante el afecto o el apego, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace que ya por imitación, por proximidad y por cercanía, el bebé se fija en absolutamente todo lo que haga, vamos a llamar la madre, ¿vale? Ruidos, olores, sabores, comportamientos, no sé si me estoy explicando. Y el cerebro humano, la máquina, cerebro humano, empieza a desarrollar su proceso de inteligencia y a desarrollar todos sus sentidos en base a esa imitación que tiene como base el apego. O sea, si nos quitamos eso, a ver qué hacemos. No sé si me estoy explicando. O sea, súper importante. Súper importante. Por eso hay vais a ver en la casuística histórica que no sé si conocéis los niños lobos, los denominados niños lobos, exactamente, que se crían o crecen junto a otros animales, no solamente tienen que ser lobos, pero con lobos sí se ha dado más caso y con perros también, y donde ellos no son capaces de desarrollar, fijaros, no es que sean más tontos, no es que tengan un déficit, sino que en las etapas tempranas nunca desarrollaron aquellas habilidades porque nunca tuvieron la referencia de la madre o del padre, no sé si me estoy explicando, en los desarrollos básicos que requeriría el ser humano. Luego lo desarrollan de manera mucho más compleja y con muchísimas dificultades a lo largo de su vida, ¿vale? Como por ejemplo el lenguaje. Les costará muchísimo trabajo hablar y muchísimo trabajo comunicarse solo con palabras, ¿vale? Pero eso es lo que han aprendido en sus vínculos de afecto con esos animales, ¿vale? Importante, bueno, también, no sé si la gente más mayor que nos pueda haber escuchado aquí en clase, recordáis unos reportajes que se hicieron sobre las niñas en China, en los orfanatos chinos, donde había montones y montones de bebés, mujeres, niñas, que eran lo que se dejaban abandonados, ¿vale? En aquel momento en China, estaban envueltas como en unos capullitos de tela muy compactada y además con vendas para que el bebé en ese espacio no se moviera. Claro, ¿qué ocurría? Que allí no había interacción. Al no haber apego ni interacción, esos conjuntos de bebés, muchos de ellos presentaron déficit de desarrollo, de lenguaje y de muchas otras cosas a lo largo de su vida. Digo para que veáis la importancia que tiene el apego, ¿vale? Y sobre todo en los momentos iniciales de desarrollo humano. Es el motor de funcionamiento del cerebro, del propio cerebro humano, ¿no? El entendimiento, literatura, políticas públicas, participación, derechos y obligaciones, ocio, fíjate lo que se mete aquí, creación, habilidades, destreza, trabajo, identidad, símbolos, lenguaje, costumbre, identidad y libertad, igualdad de derechos. Bueno, como veis, Magny hace un repaso muchísimo más amplio, ¿vale? Con una dimensión muchísimo también más abierta. El aspecto central de esta teoría es que las necesidades anteriores se relacionan con una serie de satisfactores que son utilizados para conseguir las metas propuestas y que en cada cultura, cuidado con esto, se manifiestan o se satisfacen con la utilización de distintos tipos de satisfactores. Esto es muy importante. Es decir, tenemos necesidades, todos compartimos necesidades y en donde nos encontramos buscaremos satisfactores, según Magny, para atender esas necesidades. Pero ojo, en cada cultura, ¿vale? Y seguramente en cada momento histórico van a ser distintas, efectivamente, ¿vale? Las necesidades y los recursos mutan y cambian, ¿vale? Incluso aquí,
las políticas de ayuda a una familia multiproblemática no es lo mismo lo que se hacía en los años 80, siendo el mismo diagnóstico, que lo que hacemos ahora en trabajo social, siendo el mismo diagnóstico. No sé si me estoy explicando, porque se han buscado recursos, ellos dirían, ni más ni satisfactores distintos, ¿vale? Porque ha cambiado el tiempo, ha cambiado la cultura y han cambiado. ¿Qué tipo de satisfactores hay? Bueno, pues estarían los destructores, esto ya es teoría pura. Son los satisfactores que permiten cubrir una serie de necesidades, pero sin embargo destruyen la posibilidad de poder resolver otras. Por ejemplo, una persona inmigrante puede irse a otro país en busca de trabajo y oportunidades, ¿vale? Pero limita la posibilidad de desarrollo o de desarrollar su proyecto existencial rodeado de lo suyo y de la versión futuro en su país de origen. Yo sí me puedo buscar una alternativa de vida, puedo conseguir satisfacer X necesidad de recursos, pero nunca será en mi cultura, en mi ciudad, con mi gente, en mi pueblo, se va entendiendo. Es decir, por eso se les llama destructores. Satisfacen necesidades, pero al tiempo destruyen otras, ¿vale? Luego estos grupos poblacionales presentan esas carencias, ¿vale? Esas carencias lo pasan muy mal, ¿vale? Porque no lo tienen aquí, lo que necesitan, ¿vale? Pseudosatisfactores, otro grupo, ¿vale? Son aquellos que aparentemente parecen solucionar una situación determinada, pero a la larga no permiten superar las necesidades, incluso pudiendo agravar la situación inicial. ¿Esto qué es? Un ejemplo. El trabajo temporal y más remunerado permite aumentar los ingresos de una familia, pero no soluciona todos sus problemas, ya que la persona deberá combatir la incertidumbre, el desasosiego y la ansiedad de no saber qué va a ocurrirle al día siguiente o lo que va a ocurrir con su economía. Es más, mientras que está en ese empleo, no está formándose, preparándose para otras posibilidades laborales, porque lo que está es garantizando la subsistencia muy básica, ¿vale? Por lo que le acaba de llegar, que es por lo que puede tirar para adelante, ¿vale? Parecen que resuelven un problema, pero en verdad es un elemento muy transitorio, ¿vale? Pseudo satisfactorio. Los inhibidores son los que provocan la sobresatisfacción de una necesidad, impidiendo, por otro lado, la superación de otra. Por ejemplo, no tener unos padres que asuman la responsabilidad de las acciones y los problemas de sus hijos adolescentes puede impedir que estos adquieran responsabilidad en el futuro y que desarrollen su propia identidad y maduración personal, ¿vale? Como veis ahí habría diferentes versiones, ¿no? Diferentes posibilidades. Singulares son aquellos satisfactores que sirven exclusivamente para cubrir necesidades muy concretas, como una determinada medicación, que puede servir para paliar síntomas concretos. Yo lo que quiero es esta medicina porque yo sin esta medicina sufro mareo y no podía trabajar. Pues ya está, ¿vale? Eso es lo que tú necesitas para eso muy concreto, ¿vale? No está vinculado a otros procesos o elementos. Como veis, son maneras de intentarlos clasificar. Los sinérgicos, estos son los que el trabajo social intenta movilizar, o los ideales, ¿no?, para solucionar las problemáticas de los casos, ya que pueden incidir sobre determinadas áreas a la vez, aumentando los beneficios conseguidos. Un factor sinérgico comúnmente buscado en las intervenciones sociales es el propio trabajo, el factor empleo, ¿vale? Cuando un miembro familiar obtiene un buen empleo, fijaros que no hemos hablado de ese empleo eventual, ¿vale? O precario, sino un buen empleo, se producen muchas sinergias positivas. Aumentan los ingresos familiares, mejora la autoestima, las relaciones familiares, se reduce el consumo de alcohol en el caso de los que lo haya, baja los niveles de frustración, fiar así directamente la cantidad de elementos asociados beneficiosos que pueda haber a ese elemento que utilizamos como satisfactor. En definitiva, este tipo de satisfactores permiten satisfacer simultáneamente otras necesidades adyacentes. En trabajo social, todo el tiempo estamos intentando conseguir satisfactores sinérgicos. Incluso los que no lo son los reconvertimos, ¿vale? Porque es parte del trabajo social y para nosotros es muy, muy importante, ¿vale? Bueno, el libro a partir de aquí hace como un catálogo maravilloso. ¿Por qué digo que es maravilloso? Porque a la gente que no tenga una experiencia, un contacto previo con la profesión, hay cosas que se le pueden quedar un poco alejadas. Pero en este apartado de este tema concreto, lo que hacen los autores es relacionarte las posibles necesidades que los seres humanos vamos a tener según la edad que tengamos. ¿Se va entendiendo? Esto nos sirve para hacer un montón de trabajo social y para valorar las situaciones de necesidad de la población en el momento vital en el que la cojamos. No es lo mismo coger a un bebé que a una persona que ya está en la senectud, pero ya en la vejez de la vejez. Vais viendo, vamos a tener que identificar diferentes conjuntos de necesidad, ¿vale?
Evidentemente estamos hablando de necesidades genéricas, ¿vale? O lo usual que podemos encontrar en determinados momentos vitales, ¿vale? Aquí también se asocia a edades. Por ejemplo, desde el nacimiento hasta la primera infancia. Esto que está cogido de las tablitas que tenéis en vuestro libro, o sea que es textual, ¿vale? Desde el nacimiento hasta la primera infancia. Bueno, por algunos de los más importantes cambios que vamos a encontrar y por tanto se espera que la persona los lleve adelante, y si no los lleva adelante es que a lo mejor pasa algo que requiera ayuda. ¿Vais viendo por dónde voy? ¿Vale? Eso es importante. Son estos: el desarrollo cognitivo, evidentemente desde el nacimiento hasta la primera infancia es donde tenemos el desarrollo cognitivo, no exclusivamente, pero aquí es donde está el potente, ¿vale? Comienzan a reconocer los objetos, apreciar la diferencia entre ellos, recuerdan objetos, personas cuando estos no están presentes, comienzan a entender la diferencia entre imaginación y realidad. Esto en los primeros meses de vida es muy difícil para el bebé, luego lo va a pillar de momento, ¿vale? El desarrollo propio del lenguaje. Su adquisición es uno de los elementos más importantes de esta fase. Cuidado, porque aquí la horquilla es muy amplia, ¿vale? La edad en la que se comienza a hablar es desde, esto es la media, 18 meses hasta los 2 años. ¿Vais viendo? Oye, es que mi niño con 4 o 5 meses ya decía palabras, ¿vale? Oye, es que mi niño tiene 2 años y 2 meses y nada más dice 4 o 5, 10 o 12 palabras. Vale, se va entendiendo. Es decir, tenemos que ver si es muy temprano, si hay algo, que a lo mejor una alta capacidad, una sobredotación, y si es más tardío, si a lo mejor lo que tenemos es algún tipo de problema social lenguaje. ¿Vale? Que esto hay millones de situaciones de posibilidades. O no hay nada, simplemente pues la persona es más, vamos a llamarla tímida o vaga para expresarse a través de las palabras y no hay un problema. ¿Vale? El desarrollo emocional y social también va aquí parejo. Comienzan el contacto entre ellos y sus cuidadores. Los cuidadores es no solamente papá o mamá, sino quien sea cuidador. ¿Vale? Lo digo para que seamos muy flexibles en las figuras de cuidado. El desarrollo dependerá del tipo de cuidado recibido, es decir, si está lleno o bien atendido en términos de seguridad, y el apego. Recordad que hemos hablado del apego, entre otras cosas. El juego será esencial en esta etapa para el aprendizaje de las habilidades emocionales, sociales y cognitivas. Es una de las maneras mejores que la especie nuestra ha desarrollado para conseguir desarrollo cognitivo, social y de todo, ¿vale? Que es jugando. Por eso es tan importante jugar, ¿vale? En relación a la vida familiar, estamos en esas fases primeras, ¿no? Esta etapa presenta algunas necesidades que se deben tener presentes. Por ejemplo, establecer rutinas fisiológicas básicas, sueño y alimentación. Hay modelos familiares desestructurados donde los niños ni duermen cuando tienen que dormir, ni las horas, ni en el lugar, ni de la manera que lo tienen que hacer. Y tampoco los temas de alimentación. Bien por problemas de educativos, de ineptitud familiar, de desorientación familiar, dejación familiar o falta de instrucción familiar o de habilidades de los que lo están cuidando, que pueden pasar muchas cosas, ¿vale? O bien por otro tipo de circunstancias adversas contextuales que lo impiden, ¿vale? Pero ahí el trabajador social tenemos que estar muy pendientes. Desarrollo de las primeras interacciones emocionales entre padres e hijos. Evidentemente están en esa fase. Ajustar los horarios laborales a la crianza de los hijos. ¡Wow! Entramos en el tema de la conciliación. Claro, la conciliación, si tú lo haces desde el enfoque de la persona que trabaja, tiene unas necesidades. Pero si tú lo haces desde el enfoque del bebé... Ay, sí. Si tú lo haces desde el enfoque del bebé, es que tiene otra. Entonces es muy complicado. Muy complicado, ¿vale? Depende de quién sea vuestro usuario, vuestro cliente, pues ya sabéis para dónde tenéis que tirar, ¿vale? Pero siempre primará, según la ley del menor, el interés del menor. Muy importante. Y aquí ya hay debate para todo lo que queramos y más, ¿vale? Pero es muy importante, ya sin debate, ya por ley, ¿vale? Ley de protección del menor. Aprendizaje de habla y desarrollo psicomotor, conocimiento del entorno familiar, evidente, ¿no? Establecer las primeras premisas sobre el bien y el mal, ya estamos en los sistemas educativos, ¿vale? Desarrollo social en general, cuidado, a estos niveles que estamos en la primera infancia, ¿vale? Horario y gestión de la guardería, muy importante, en los casos de lo que se produzca, y el encaje con la familia. Distribución del tiempo familiar para la crianza del bebé, no estamos hablando solamente de conciliación,
Estamos hablando del tiempo con el bebé, no sé si me estoy explicando. Una cosa es, tengo que tener mi casa limpia porque tengo que limpiar mi casa, y otra cosa es, tengo que estar con mi bebé porque conmigo va a aprender a hablar, va a desarrollar el apego, va a desarrollar relaciones sociales, va a desarrollar... O sea, estamos hablando de otro nivel, ¿vale? Muy importante. Delimitación, por ejemplo, jugando, que es lo más fácil, además juega, todo esto lo cumple, ¿vale? Delimitación de roles y funciones parentales, sobre todo cuando hay no una familia monoparental, sino que hay más personas ejerciendo. Si nosotros nos vamos a la segunda infancia, ¿vale? Estaríamos más o menos como referencia entre los 6 hasta los 12 años. Es decir, todo lo que hemos explicado de aquí para atrás sería más o menos hasta los 6. Aunque fijaros que hay mucha diferencia entre los 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, que son grandísimos, ¿vale? Con lo cual tenemos que ser súper flexibles y entender este tipo de diferencias. Aquí el desarrollo está centrado en el desarrollo social, ¿vale? Esa etapa de apertura. Es decir, ya mi casa se me queda chica y ahora hago ¡buah! Y el mundo se me hace un montón de grande, ¿no? Descubrir sus habilidades y competencias. Empiezan a ver los críos o las crías para qué sirven, para qué no sirven, qué se les da mejor, qué se les da peor, qué les gusta más, qué no les gusta, ¿vale? Este tipo de proceso es muy importante. Crean un sentido coherente a su identidad y configuran el concepto de sí mismo. Por favor, muy importante, ¿vale? El concepto de mí mismo, si yo viviese solo, no lo tendría claro. Voy a explicar esto es muy importante. La identidad mía, de un sujeto particular, no la puedo construir solo. Solamente la puedo construir en diferencia con lo que yo no soy. Voy a explicarlo de otra manera. Mi identidad se construye en base a la alteridad. Es decir, yo sé lo que yo soy porque no soy tú, no soy tú, no soy tú, no soy tú, no soy tú. No sé si me estoy explicando. Y cuando tengo muy claro que no soy tú, no soy tú y un montón de no es, lo que queda en medio es lo que yo soy. ¿Se ha entendido? Es decir, necesito referencias. Muy importante. Y esas referencias se construyen en ese proceso identitario. A más gente y más contactos sociales establezco, más fácil es entender lo que yo soy, porque tengo claro que toda esa gente no soy yo. ¿Vais viendo por dónde voy? ¿Vale? Nuestra identidad se construye con los opuestos. Muy, muy importante. ¿Vale? ¡Salud! Fomentar la formación del yo psicológico, como veis, va relacionado con sus propios pensamientos y sentimientos, y ya todo eso se va amueblando en estas etapas, es muy complejo, ¿vale? Elaboración de las características de género, ya se establecen aquí, ¿vale? Yo sé si quiero ser o me parezco o me identifico más con un hombre o con una mujer, indistintamente de mi sexo. Esto es muy importante, ¿vale? Por eso, a edades muy tempranas, ya se pueden intuir determinadas orientaciones que se pueden, a lo mejor, desarrollar hacia adelante o no. Simplemente es un proceso de exploración, de autoconocimiento, de conocimiento o de construcción identitaria de género, ¿vale? Pero en cualquier caso, la gente que está alrededor de esos menores debe de entender esos procesos y adaptarse al recorrido que marquen esos menores, porque es parte de su construcción como futuro ser humano. Sentido de la autoeficacia en el manejo de su conducta, ¿vale? Y sobre todo el autocontrol de esa conducta. Entendimiento de las perspectivas y necesidades de los otros. Recordad que me estoy construyendo a mí mismo en función de lo que yo no soy. Por tanto, me estoy enterando de lo que son los demás. ¿Vale? Eso es muy importante. Descubrimiento de las habilidades sociales, algo como he dicho también antes. Cambio de las relaciones con los padres. No es lo mismo el bebé que cuando tienen una edad te dicen, no, que yo ya soy mayor, te lo estás diciendo súper claro, ¿vale? Quiere establecer contigo como papá o como mamá una relación distinta porque ya ellos también se ven en una posición distinta, ¿vale? Impacto importante de los estilos parentales en el desarrollo, según cómo ejerzan de padres los padres, pues evidentemente tienen un impacto sobre su descendencia, ¿vale? Sobre la progenie. Muy importante. Diferenciar la realidad de la ficción, también lo estamos desarrollando antes, mejorar la capacidad de utilización de los procesos cognitivos, si lo elevamos a otro nivel,
¿vale? Por eso la escuela ya va siendo más compleja, metemos matemáticas, metemos otros idiomas, ya buscamos otro rollo, ¿vale? La elaboración de problemas, etcétera, etcétera. Y mejora del entendimiento en general. En esa segunda infancia, estamos en la misma etapa. Fijaros, porque aquí vais a coger mucho trabajo social. Muchísimo trabajo social en la familia. Adaptación, bueno, a nivel familiar, ¿no? Hemos hablado de los sujetos, de la familia, ¿qué ocurre? Adaptación de los horarios del colegio a la vida laboral y familiar. Jugamos otra vez con el tema de la conciliación, ¿vale? Necesidades escolares, tema de material, tema de desplazamiento. Oye, es que la educación es gratuita. Sí, pero no es gratuita, mentira. ¿Vale? Hay un montón de gastos que una familia en situación de carencia o necesidad lo tiene muy chungui, ¿vale? A lo mejor simplemente comprarle la ropa para ir al cole, ¿vale? Entonces todo eso hay que valorarlo. Formación de la personalidad de los niños y niñas, desarrollo intelectual, cognitivo, social, moral, muy importante, afectivo y emocional, en general en la familia, aprendizaje de convivencia con sus semejantes, distinción entre el bien y el mal a este nivel, ¿vale? Aquí ya jugamos con los castigos y los premios, ¿vale? Estamos en otras edades. Formación de valores y principios morales, alcanzar la comprensión de yo, el yo identitario, mi familia, mi barrio, mi calle, mi cole, vais viendo, son procesos de construcción de identidad. Más para afuera, en esta edad cuesta trabajo, pero ya se identifican a lo mejor si les gusta el fútbol con España, país, lo tienen claro, con equipos de fútbol también se identifican, o sea, estamos cogiendo unidades más grandotas, ¿no? Creación de lazos afectivos fuera del entorno familiar, inicio de independencia de los padres. Cuando se habla de independencia entre 6 y 12 años, es a los niveles de independencia entre 6 y 12 años, ¿vale? Pero ya evidentemente tiene que empezar a haber independencia. Adquirir destrezas y habilidades sociales con los diferentes niveles de edad, asunción de la propia sexualidad, ¿vale? Estamos hablando en el entorno familiar y cómo esos elementos de sexualidad se respetan, no se respetan, se entienden, no se entienden, se posibilitan, no se posibilitan. Pensad que todo lo que ocurre en estas fases tempranas, luego las personas, si no lo tienen bien resuelto, saltan en la adultez o en la adolescencia, no de forma muy guay, ¿vale? Porque tienen un impacto duro para las personas que lo sufran, ¿vale? Desarrollo de habilidades y competencias escolares que permitan el desarrollo intelectual posterior, evidentemente lo básico, aritmética, lectura, escritura, ¿vale? Y las carencias, ¿no?, que se puedan tener. Convivencia y relaciones familiares, sobre todo cómo se resuelven, qué normas hay. Desarrollo de nuevos hábitos y comportamientos en el contexto familiar, que tengan que ver con ese proceso de desarrollo. Cambios en la interacción familiar que tengan que ajustarse también en vía o en ese elemento de desarrollo. No estamos metiendo la variable hermano. Imaginaros que tenemos hermanos de diferentes edades. Pues todos estos encajes tendríamos que verlo a niveles individuales, a niveles familiares, a niveles, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones. Si damos un saltito, esta etapa es un pelín compleja, y nos metemos en adolescencia, más o menos. La adolescencia la entienden los autores, sobre todo los evolucionistas del desarrollo, entre los 13 y más o menos la adolescencia hasta los 19. Hay gente que está en 26 y estaría todavía aquí. Pero vale, vamos a meter hasta los 19. Esto ya es con mucha holgura, ¿vale? Ya una horquilla demasiado amplia. Pero en verdad que hay como varias adolescencias. Una adolescencia más temprana y una adolescencia, vamos a denominarla, más tardía, ¿vale? Después de la adolescencia hablamos de la adultez o madurez, ¿vale? Cuidado con eso. Durante esa etapa, ¡wow! Es una revolución, es un cambio absoluto. Es la consolidación de la personalidad. Antes me lo estaba intentando montar, pero aquí es donde ya voy a determinarla, voy a definirla y voy a intentar armarla. Y no es gratis todo ese proceso. Esto tiene un montón de conflictos, un montón de planteamientos y un montón de choques, ¿vale? Conflictos, choques y ese tipo de comportamientos no son anormales dentro de la adolescencia, sino que son propios de un proceso de destrucción de una etapa anterior y de construcción de lo que va a ser la adultez. Por eso digo que no es gratuito, ¿vale? No es malo el conflicto, hombre, es malo cuando se desmadra y va a donde no debe de ir. Se entiende lo que estoy diciendo, sino que es parte de un proceso madurativo, ¿vale? Ese conflicto que tienen los adolescentes hacia afuera parte de unos conflictos que están dentro también, ¿vale? Que son potentes.
Mayor cercanía y confianza con los compañeros. Aquí los amigos son muy importantes, el grupo de igual es muy importante. Es más importante lo que nos va a decir un amigo, tanto bueno como malo, que lo que nos digan nuestros padres en esta etapa. Mucho más importante, ¿vale? De hecho, para que entendáis el proceso, vamos, muchos de vosotros venís de vuelta de lo que yo pueda contar, pero el proceso es el siguiente. Hasta aquí, mi papá y mi mamá son lo más mejor del mundo. Yo quiero ser como mi papá, fuerte como mi papá, o guapa, bonita, cariñosa como mi mamá. Estoy utilizando, por favor, muchos estereotipos, muchas etiquetas, perdonadmelo. Pero quiero que entendáis, ¿vale? Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Llega la adolescencia, yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero ser como mi madre. ¡Wow! ¿Vale? Esa contraposición es parte de la construcción identitaria. Muy importante, porque aquí ya es personalidad. ¿Vale? Y los referentes inmediatos más potentes que mejor conozco son mi papá y mi mamá. ¿Se ha entendido? Son mi papá y mi mamá. ¿Cómo me construyo yo? En oposición. Recordad que antes lo hemos explicado también. ¿Vale? Hay chicos y chicas más light y hay chicos y chicas mucho más bruscos en este proceso. ¿Vale? Mayor cercanía y confianza con los compañeros, adquisición de un nuevo rol en la familia, reivindicación de yo ya soy mayor, soy adulto, soy autónomo, quiero salir más tarde, quiero... ¿Vale? No quiero estudiar, quiero hacer otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Mayor conexión entre lo físico y lo psíquico, entre lo cognitivo y lo social. Es decir, algo social me puede dañar cognitivamente que además somatizo físicamente. ¿Vale? Todo eso está ahí metido. Puede ser considerado como un periodo turbulento que puede dar lugar a conflictos y crisis debido a los cambios que se experimentan, pero esto depende del periodo de la adolescencia. Lo peor es la adolescencia temprana. Lo peor de la adolescencia entre los 13 y los 16, tirirí, ¿vale? Algunos lo sitúan en los 15, ¿vale? O sea, la adolescencia no es toda igual de conflictiva o mala, ¿vale? En términos familiares. Los primeros años son los más complejos, ¿vale? Porque es donde esto es más brusco, ¿vale? Y además donde las familias ven que su niño o niña ya no es ni se parece a su niño o niña, sino que es otra cosa. Y lo tienen que elaborar, reelaborar, digerir, ¿vale? Y todo ese tipo de procesos. La identidad personal aumenta en coherencia, reflexión y diferenciación. Este proceso implica cambios emocionales y cognitivos que van asociados. Se empiezan a considerar varias opciones y posibilidades a la hora de tomar una decisión. Ya no es o sí o no, o blanco o negro, es decir, normalmente también va en función de los años de la adolescencia. Esa radicalización dicotómica se empieza a suavizar y empezamos a barajar posibilidades, ya ve otras alternativas, ya ve puntos medios, ya ve entender que entre blanco y negro hay una jartada de grises. Eso tardarán un poquito, ¿vale? Pero ya se empieza a hacer aquí. En el entorno familiar, pues la misma bomba, ¿vale? Durante esta etapa pueden estar orientadas hacia establecer relaciones sociales maduras con sus compañeros de ambos sexos, adquirir un planteamiento ético de conducta, reafirmar la identidad y la personalidad dentro de este juego que nosotros estamos hablando de evolución en la adolescencia con sus diferentes etapas, adaptarse a los cambios fisiológicos provocados por la evolución hormonal, madre mía, ¿vale? Y todo lo que yo llevo parejo en todos los sentidos, a niveles interiores, a niveles familiares, a niveles sociales, a niveles de relaciones, ¿vale? Son súper importantes. Adaptarse a los nuevos cambios físicos, que sería ese otro proceso, preparar su formación hacia una carrera profesional o destino laboral, o sea, encima de que tienen que pasar por esta etapa, es en la etapa en que tendrán que decidirse y orientarse y definirse muy concreto para lo que van a hacer. Formaciones profesionales, universidades, qué tipo de estudio, trabajo, se va entendiendo. ¡Wow! O sea, encima de, muy complicado, ¿eh? Lograr la independencia de los padres, lograr la independencia de los padres en algunos casos puede ser incluso económica, ¿vale? En los modelos países mediterráneos no lo entendemos muy bien, ¿vale? Y además tampoco se posibilita que una persona con 18 años se vaya a vivir porque tenga un trabajo y se pueda alquilar algún sitio, se pueda independizar. Aquí en los países mediterráneos no lo facilitamos. Los modelos familiares tampoco son pro independencia a partir de los 18 años. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cada vez se dilata esto más por los propios contexto económico y social, ¿vale? Pertenencia a un grupo o a varios grupos, pero con identidad clara, prepararse para la formación de una pareja, ¿vale? Aquí estarían todos los ensayos, error y todos los
entrenamientos o adiestramientos que tú vas a empezar a trabajar para tu futura fase de madurez, ¿vale? Desarrollar habilidades sociales con entornos más amplios, buscar incesantemente emociones nuevas, es parte también de tu desarrollo adolescente, que además te mete un montón de hormonas y busca la liberación de endorfinas, de hormonas, y eso se hace a través de experiencias nuevas, cosas emocionantes, cosas, ¿vale? Eso también tu cerebro te puede jugar malas pasadas, pero es parte también del desarrollo. Posibles discusiones, posibles no, seguro, discusiones, conflictos y enfrentamientos en el seno familiar, por lo básico que pueden ser horarios, salidas, compañía, wow, ¿vale? Todo, en verdad, cualquier cosa. Acoplar la nueva personalidad a las características de la propia familia, que también tiene sus propias características. Vamos antes de, durante ese proceso, durante esa evolución, que en ese elemento de juventud o de adolescencia pasamos los años, vamos pasando a la juventud, ¿vale? En la juventud, ¿qué tenemos? Bueno, juventud entendamos siempre los últimos años de la adolescencia, pero en verdad nos podemos situar prácticamente a partir de la mayoría de edad y los siguientes años, ¿vale? Muy importante, aquí estarían, o qué necesidades deberíamos de satisfacer. Elección de carrera profesional, formación de un perfil académico específico, iniciación e incorporación al mundo laboral, fijaros los temas, ¿eh? Elección de un planteamiento de vida o un proyecto vital, estamos en la juventud, posibilidad de asumir la vida en pareja, perfectamente viable ya aquí, ¿vale? Comenzar a preparar una vida independiente, establecer redes sociales, plantearse la formación de una futura familia o ya estar en un proyecto, ¿vale? De familia, abandonar el seno familiar para tomar una familia propia. Hay quien dice, hombre, hay gente que pasa de la juventud y sigue con su familia y esto no lo tiene resuelto. Claro, por eso puede ser que le surjan necesidades no satisfechas o dilemas o conflictos. ¿Se va entendiendo? Esto es como cuando se vive en pareja y una vez que te casas, pues todos tus vecinos, familiares, amigos te dicen, bueno, ¿y para cuándo te vais a ver el bebé? ¿Para cuándo el niño? ¿Para cuándo la niña? Vais viendo, es una presión social, vais viendo que en cada etapa, si no se va realizando determinados elementos esperados, tú puedes tener problemas, ¿vale? O tú puedes entrar en contradicciones o tú puedes vivirlo con ansiedad, con estrés o con como si hubiera un déficit. Sí. ¿Esto de qué año es? Esto es de hace ya algunos años, ¿por qué? Por el lenguaje, ¿no? No, por el lenguaje no, porque es que veo que hay cosas que puedan encuadrarlos de los 13 a los 19, ¿no? Como la formación de un perfil académico. Totalmente. O establecer redes sociales como que... También. Todo esto, por eso he dicho, digo, en verdad, ya a partir de los 18 años podemos establecerlo aquí. O incluso no a los 30, ¿eh? O incluso antes, ¿no? Porque o incluso ahora, antes. Por ejemplo, lo que hablaba antes la compañera, en relación a la formación y a nivel académico, en segundo, tercero, cuarto de la ESO ya se está metiendo esa caña a nivel educativo de empezar a elegir una lección de ciencias o letras, matemáticas aplicadas Totalmente. a las ciencias sociales y luego el tema de las redes sociales, que las empiezan a establecer mucho antes. Piensa, eso por eso en la otra etapa se ha mencionado, porque es que es evidente que está ahí, ¿vale? Y en esta no te dan tramo de edad. Entonces, como los autores que han cogido como una transición, pero en verdad es como, llega un momento en que esos adolescentes se centrarán o buscarán este tipo de parámetros, ¿vale? Y unos lo van a poder resolver a niveles más tempranos y otros van a tardar un poquito más, bastante. Y hay quien no lo va a resolver, es evidente, ¿vale? Pero más o menos son procesos que se asocian a partir de esa adolescencia. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Y más con la velocidad de que llegan ahora las generaciones. Cada vez somos más rápidos, no sé cómo lo hacemos, madre mía. Bien, vamos a ponernos que llegamos a la madurez. Madurez, vinculación laboral y roles sociales. Si os dais cuenta, no se está poniendo edad, ¿vale? Sino que se está hablando ya de procesos, ¿vale? Mucho más complejos. En esta etapa la ocupación es un elemento imprescindible, la ocupación es lo que es lo mismo tu actividad profesional, lo que tú te dedicas. Pensá que cuando tú en España, ¿no? En países mediterráneos, tú te presentas, hola, soy fulanito. La siguiente pregunta de alguien que te acaba de conocer, ah, sí, ¿y a qué te dedicas? Porque ya eso marca tu proceso identitario. Ese es el eje fundamental en la madurez.
que es tu actividad profesional o tus trabajos, a lo que tú estás haciendo, a lo que tú te estás dedicando. No sé si me estoy explicando. Ese es el eje fundamental, ¿vale? Por lo menos social. Luego ahora veremos que tiene toda la parte familiar, tiene mucho más, esto es mucho más complejo de lo que yo estoy diciendo. Pero a niveles sociales es así, ¿vale? La otra pregunta que hace es, ¿y tú de dónde eres? ¿De Sevilla? ¿De qué parte? ¿Vais viendo? Son como si el barrio te fuese a decir, te dice, o el pueblo te dice, o la zona, vais viendo, son marcadores identitarios de referencia, ¿vale? Luego, evidentemente, con todos los estereotipos que queramos. Etapa que está vinculada a la ocupación es un elemento imprescindible para configurar el desarrollo evolutivo de la persona. El disponer de un trabajo o de unas tareas, estén o no remuneradas, ¿vale?, para realizar durante este periodo son necesarias para garantizar la calidad de vida de las personas o que las personas se sientan bien consigo mismas, ¿vale? Por eso hay muchos niveles de frustración que la propia sociedad empuja a los sujetos, evidentemente, porque no están pudiendo reafirmarse o construirse en sus procesos de madurez, digamos, vinculados a la actividad. La ocupación, trabajo laboral, cuidado de personas mayores, atención de los hijos, formación, da igual, ¿vale?, etcétera, puede ofrecer beneficios económicos, psicológicos y sociales. De hecho, también genera problemas económicos, psicológicos y sociales y familiares. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, pero digamos que está marcado por esa actividad. La persona puede tener un sueldo, mejorar la autoestima, ganar en independencia y autonomía, desarrollar sus habilidades, afrontar nuevos desafíos, marcarse metas, conseguir objetivos, evitar frustraciones y aprovechar su formación y experiencia y, en definitiva, disponer de los años, por lo general, se entienden socialmente, yo utilizo mucho las comillas porque hay un montón de cosas que no se cumplen, ¿vale?, pero socialmente más productivo, ¿vale? No necesariamente es así. En la madurez, la parte de pareja, ¿vale?, o convertirse en pareja, vivir con pareja, fijaros que esto viene de atrás, a lo mejor tú esto lo has resuelto mucho tiempo atrás o lo acabas de encontrar ahora mismo, o ahora está en un proceso de maduración. Acordar las tareas de realización con cada cónyuge, planteamiento de una vida en común, ajuste de la convivencia personal. Recordad que ya veremos modelos de intervención, hay cambios de ciclo vital y crisis de ciclo vital, ¿vale? La formación de una pareja, el establecimiento de las primeras normas de convivencia es una crisis vital, una crisis de ciclo. Hay gente que aquí ya se separa o se divorcia y se rompe. ¿Vais viendo? Si no se supera. Estamos hablando de cosas importantes. Delimitación de roles de pareja, asunción de responsabilidades en el hogar, reordenar las relaciones familiares y, atentos, extrafamiliares de la pareja. Aquí estarían relaciones con otra parte de la familia o, cuando hablamos de extrafamiliar, grupos de amigos, vecindarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, que si hay convivencia en pareja, todo lo que uno haga no le afecta a uno, sino que afecta al conjunto de la pareja y va a repercutir en los dos. Esto hay veces que alguna de las partes o las dos partes de la pareja, si son parejas, no lo entienden, ¿vale? Pues evidentemente va a traer consecuencias, ¿vale? Si lo entienden, pues tendrán que ver cómo son capaces de lidiarlo o de hacerlo que encaje. Congeniar la vida laboral y personal, ahí entrarían todos los problemas que luego hemos también hablado en la parte de la crianza de los menores. Establecer espacios de intimidad en la pareja, muy importante. Como trabajadores sociales os vais a dar cuenta de que muchas parejas que vosotros visitáis tienen hacinamiento. Entonces la propia pareja no puede encontrar espacios de intimidad de pareja, no ya por ejemplo para tener relaciones sexuales, sino ni siquiera para poder hablar temas de pareja. Esto es muy importante, ¿vale? Lo vais a encontrar y eso crea también muchos problemas. Establecer espacios de intimidad. Crecimiento biopsicosocial, o lo que es lo mismo en total, ¿no?, en el sentido más amplio que podemos encontrarlo. Desarrollo intelectual y cultural en los parámetros que nosotros estamos viendo. Consolidación de la personalidad, vamos viendo más cositas. Posibles separaciones, ojo, y lo que conlleva. Problemas económicos derivados de la falta de empleo. Si os dais cuenta, es el impacto del empleo sobre la relación de pareja durante la madurez, es muy importante, ¿vale? Muchas veces una situación de desempleo no es que sea, vamos a llamarlo, lo que cause que una pareja se rompa, pero sí puede ser un detonante, ¿vale? O un magnificador de problemas que ya existen, ¿vale? Eso es como una bomba, ¿vale? Hombre, por supuestísimo, el tema de las infidelidades, discusiones de pareja, orientación sexual. ¿Por qué se pone aquí orientación sexual? Porque muchas veces la orientación sexual se redefine o se redescubre o se reconoce, ¿vale?, en la madurez.
Y esto es difícil de entender a niveles sociales, pero si no ha sido resuelto bien en edades tempranas, llega un momento que a lo mejor eso se va a resolver de otra manera. Y evidentemente, si hay una relación de pareja previa, pues esto evidentemente también va a traer problemas, ¿no? Prevención de embarazos no deseados, posibles abortos, disfuncionalidad sexual, si os dais cuenta son problemas muy específicos ya de parejas consolidadas, ¿vale? Todo tiene impacto importante y todos son necesidades, por tanto todo se puede o se debería de poder atender. Vamos a meterle la variable hijo. Vamos a poner que esa pareja tiene hijos. Asumir la paternidad y lo que supone el rol de paternidad, delimitación de posibles riesgos genéticos. Esto se da sobre todo en los estados perinatales o durante el propio embarazo, ¿vale? Se pueden pasar muchas crisis si hay problemitas con el feto, hay problemas tema cromosómicos, hay problemas, ¿vale? Todo ese tipo de elementos hay que atenderlos durante el acompañamiento, si hay trabajadores sociales, acompañamiento familiar o lo que se pueda producir. Planificación del embarazo, detección del embarazo no deseado o no esperado, más bien no esperado, etapas de desarrollo prenatal, alimentación y cuidados de la madre, revisiones médicas de la madre, riesgos del embarazo, emociones y estrés de la madre. Os dais cuenta todo lo que rodea al hecho mismo de tener un bebé, ¿vale? El parto y todo lo que conlleva. Preparación al parto y la paternidad, apoyo ante posibles alteraciones en la etapa del embarazo, gestión y previsión económica de futuros gastos familiares. Imaginaros que esto ocurre en parejas que no estén consolidadas, que sean adolescentes, que además no tengan redes de subsistencia, que además pertenezcan a familias desestructuradas. ¡Wow! ¿Vale? Pero es que todo esto va a estar presente. ¿Vale? Entonces el trabajador social tiene que entender estos procesos además en esa variable, ¿vale? Que es muy importante. Parto y consecuencias derivadas del mismo. Vale, vamos a pensar que nos jubilamos, ¿vale? Etapa de jubilación, aquí hemos dado un salto gordísimo, ¿eh? Que nos ha quedado un montón de cosas en el camino, ¿vale? Pero dejamos la etapa central de actividad laboral, ¿vale? Crianza de hijos, etcétera, etcétera, y nos centramos en el post-trabajo, ¿vale? Nos vamos a esa etapa post-laboral. Esta etapa se caracteriza por un deterioro físico que es inevitable, ¿vale? Existiendo una gran variabilidad en cuándo y cómo se produce. Yo trabajo mucho el tema de preparación a la jubilación. Jubilación y deterioro físico no es verdad que vayan de la mano, ¿vale? Tú puedes tener un gran deterioro físico de edades muy tempranas y no tener la jubilación, o jubilarte y no deteriorarte físicamente a lo mejor hasta los 80, 90 años, y a lo mejor tampoco deteriorarte, sino que te has muerto directamente y no te has llegado a deteriorar. No sé si me estoy explicando. Entonces, esto es verdad que el deterioro físico relacionado a la vejez es evidente que se da en procesos asociados a la edad, ¿vale? Como tendencia general. Pero la casuística es tremendamente variada, ¿vale? Cambios físicos en el cerebro se producen, igual que hemos explicado antes, cambios físicos en la adolescencia o en los bebés, también se producen con los mayores, ¿vale? Aparecen enfermedades como asociadas a la edad. No tienes por qué padecerlas, pero son artritis, vinculados también a estilos de vida y edad e hipertensión, enfermedades del corazón y, por supuesto, todo el campo de las demencias. Oye, ¿solamente se dan en la vejez? No, se pueden dar en otras fases, pero predominantemente van a aparecer aquí, ¿vale? A niveles estadísticos, sociológicos importantes. Una adecuada percepción de recursos sociales y unos hábitos saludables pueden garantizar un envejecimiento exitoso, es evidente. Si tú vas a vivir de la renta de lo que tú hayas invertido en tu vida durante la vejez, antes hablábamos en otra asignatura de la pensión, ¿vale? De lo que tú hayas cotizado vivirás los siguientes años. De si has tenido un estilo de vida saludable, también te puede beneficiar esos años. Si tienes un estilo de relaciones sociales saludable, abierto, etcétera, etcétera, te vas a beneficiar también durante esos años. ¿Se va entendiendo? Es decir, todo eso tiene que ver. No significa que tenga que ser así necesariamente, porque hay mucha gente que a lo mejor ha estado sorto en su mundo laboral, ¿vale? Y cuando se jubila es cuando se libera, ¿vale? Entonces ahí desarrolla redes, desarrolla también otras cuestiones, ¿vale? La satisfacción durante la vejez está determinada, esto es importante, ¿vale? Por factores demográficos, buenos ingresos, educación, estatus social, pues sí, esto es real, ¿vale? Y por cualidades personales, de rasgos de personalidad, no es lo mismo una persona mayor introvertida con una persona mayor muy extrovertida, muy sociable, el autocontrol, interacciones sociales, salud, proyecto vital, sobre todo cuando hay un proyecto vital, ¿vale? Post-trabajo, ¿vale? Recordad que nosotros todo el tiempo nos estamos entrenando desde chiquitito para trabajar,
Y cuando estamos trabajando, para trabajar más, mejor y cobrar más. Vais viendo, llega un momento que te manda una carta a la Seguridad Social y te dice, a partir del mes de marzo, del día tal, usted pasa a situación de jubilado. Y te dice, ¿qué? Y lleva 60 o 70 años con un enfoque vital. Vais bien, ya te cambian los esquemas, pero te lo cambian bastante bruscamente, si no te has preparado. En el entorno familiar, hombre, pues nuevo ajuste de horario, claro, ya eres jubilado, ¿vale? No estás vinculado a esa rutina laboral, adaptarse al retiro, distribución del ocio y tiempo libre, en verdad todo esto, casi el 99% de las personas jubiladas lo que hace es volver a inventarse rutina. Una hora de levantarse, una hora de desayunar, una hora de salir a correr, de salir a andar, una hora de recoger al nieto, a la nieta, le hago esto, le hago lo otro. Y cuando te vienes a dar cuenta, tú le haces una entrevista a cualquier persona mayor y le dices, dime tu horario de lunes a viernes y te lo cuadra. Con horas específicas. Y tú lo miras y dices, tu madre mía, es más estricto que a lo mejor durante la vida laboral, pero porque buscan rutinas, porque nos han enseñado que la rutina nos da seguridad. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí. La jubilación, el próximo día ya intentamos terminar tema 3, pero como veis el tema 3 tiene bastante, tiene muchas posibilidades. Y seguimos con el tema 3. Yo espero empezar tema 4 a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Bueno, cortamos entonces aquí la grabación. Os deseo a todos una muy buena semana. Hasta luego. Adiós.